Nombre es Óscar Vidarte Arévalo, soy profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la especialidad de Relaciones Internacionales. Hoy vamos a conversar acerca de los planes de gobierno en materia de política exterior de los dos candidatos que han llegado a la segunda vuelta electoral del proceso de las elecciones para presidente de la República en nuestro país. En primer lugar, conversemos sobre el plan de gobierno de quien están apunteando, pues, la carrera electoral, el candidato Pedro Castillo del partido Perú Libre. La propuesta de Perú Libre en términos exteriores es una propuesta extensa. Tiene muchas propuestas acerca de cambio. Podríamos hablar de una propuesta rupturista, ¿ok? Que busca grandes transformaciones en la política surperuana. Sin embargo, entiende, y este es un gran problema, entiende la dinámica mundial y regional, tengo la impresión, de manera equivocada. La dinámica internacional y regional ha cambiado mucho de la década del 60 y del 70 en adelante. Y hoy en día hablamos de dinámicas bien complejas. Hablamos de un mundo en proceso de desglobalización, hablamos de un mundo en el cual la dinámica entre China y Estados Unidos se vuelve fundamental. Hablamos de un mundo en el cual pues el orden parece transitar a uno de carácter apolar, con la presencia de cada vez más actores no estatales dentro de este contexto. Hablamos de grandes transformaciones vinculadas con un orden westfaliano en crisis, pero pareciera que todos estos debates no se encuentran presentes en la propuesta de política exterior, y más bien es una propuesta de política exterior que parece ser una propuesta rupturista propia de hace 3, 4 o 5 décadas atrás. Hay una clara presencia sobre el papel de Estados Unidos, muy crítico respecto a Estados Unidos, una presencia muy fuerte de la importancia de la soberanía, ¿ok? Creo que esto está muy relacionado con un debate autonomía-dependencia que era muy importante en la década de 60 y 70 en América Latina, pero creo que hoy ha evolucionado en otros términos, digamos, ¿ok? Yo creo que la propuesta de Perú Libre es una propuesta que se encuentra bastante descontextualizada, ¿ok? Con respecto a lo que es el mundo en la actualidad. Y creo que entiende el mundo en términos algo inexactos, ¿ok? Mientras que la propuesta de la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular es todo lo contrario, en el sentido de que si la propuesta del candidato Castillo es extensa, pues la propuesta de la candidata Fujimori es más bien bastante limitada y reducida. Hay una parte de análisis situacional muy larga, donde recupera algunos de los objetivos logrados durante el gobierno de su padre en la década del 90, pero en la parte propositiva, en la parte de propuestas, es muy, pero muy limitada y solamente habla de generalidades, ¿no? Integración, multilateralismo, recuperar el renombre de la diplomacia peruana, sin explicar cómo y qué pasos va a seguir para dichos caminos, o por lo menos qué significa la integración, o cómo entiende la integración, o qué entiende el multilateralismo, cuáles son los ámbitos que va a priorizar. No se sabe, no dice nada, lo cual muestra por un lado desconocimiento, pero por otro lado también mucho desinterés. Y es que si bien la política exterior no es un ámbito o un tema importante dentro de la campaña, en el debate de la campaña electoral, pues es un tema fundamental. Desconocer el papel de lo internacional y su relación con los intereses del Perú, pues me parece que es un grave error, ¿no? Una grave falencia. Y cuando habla de cosas, no habla muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en una parte del texto habla del Grupo de Lima y de potenciar el Grupo de Lima en su papel político, y la verdad, eso implica desconocer bastante acerca de cuál fue el origen del Grupo Lima, básicamente para velar por el tema de la crisis venezolana, y también significa también un desconocimiento acerca del fracaso del Grupo Lima justamente en dicho objetivo, tratar de convertirlo en otra cosa en un contexto en el cual además la región está discutiendo qué hacer, y en un contexto en el cual el Grupo Lima claramente viene prácticamente siendo muy cuestionado, ¿no? Y poco considerado, pues me parece una propuesta muy, 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 muy débil, ¿no? Y que eso sea de lo poco que se desarrolla, también muestra un grado de desconocimiento y desinterés, como ya mencioné, muy importante. Hay una mención también a los peruanos en el extranjero, que es importante.
Sin embargo, nuevamente caen generalidades, ¿no? Generalidades que no desarrollan propiamente ningún tipo de política clara, ¿no? Más allá de algunos tipos de disposiciones cosméticas para satisfacer algunos intereses de nuestros connacionales en el exterior. ¿Hay algo interesante en estas propuestas? ¿Podemos encontrar algo interesante? Yo creo que sí, sí hay cosas interesantes. Que el plan de gobierno de Pedro Castillo hable de la integración y haga énfasis en la integración sudamericana es interesante. Que entienda la integración, como lo dice, más allá que en términos económicos o comerciales, creo que también es interesante. Que plantee debates en torno al papel, a la soberanía del país sobre algunos recursos que pueden ser fundamentales para nuestros intereses, me parece válido, interesante. Que hable de una zona de paz y de una zona de paz sin bases militares extranjeras en América Latina, me parece que también puede ser interesante. Hay cositas que se pueden rescatar. Como también del plan de Keiko Fujimori se puede decir que hay un alto nivel de continuidad, digamos, dentro del discurso de la política exterior, ¿no? Y así como es importante algunas veces cambiar algunas cosas, creo también es importante mantener cierta coherencia y cierta estabilidad en la política exterior. Y creo que Fujimori más bien hace énfasis en eso, en que hay un lenguaje común, poco claro, muy general, sin desarrollar ningún punto, casi ningún punto, pero hay un lenguaje común, ¿no? Por ejemplo, el texto de Fujimori habla sobre el papel de la Cancillería en la pandemia y en la recuperación económica. Yo creo que esto es algo que se viene hablando en los últimos gobiernos, tanto el gobierno de Vizcarra como el gobierno de Sagasti, pues han hecho énfasis en este punto, lo cual demuestra un grado alto de continuidad, coherencia, estabilidad, que también es importante que toda política exterior tenga presente.